¿Cómo estás? ¿Cómo te trae la vida? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ahora laboralmente esperando para una nueva oportunidad, mirando fútbol, no de Gambia precisamente, pero sí mirando el fútbol uruguayo por sobre todas las cosas, el fútbol chileno, que quedé con una conexión ahí bastante importante. Y bueno, después disfrutando a mis hijos, mi pareja, disfrutando la vida. ¿Cómo no colgarse con las eliminatorias, no? Sea como sea, que se viene un mundial rarísimo de 48 selecciones y 6 cupos y medio, pero siempre uno ve a ver qué pasa con la Celeste. Sí, es una eliminatoria diferente, por lo menos más disfrutable desde otro lugar. Yo el otro día cuando empezaba el partido no estaba como acá, ¿no? Como estábamos continuamente, sino que esperando a ver cómo jugaba el equipo, viendo los rendimientos de los futbolistas, que de 7-10 uno siempre se ve arriba. O sea, no claro, sería como raro, ¿no? Sí, siempre pensando en los puntitos, decir, bueno, llegamos a 25, con 25 vamos a repechaje, con 26, 27 estamos adentro. Que yo creo que es otra cosa, pero es disfrutable igual. A mí me encanta ver Uruguay. Me dio lástima el otro día que hubiera poca gente, o sea, que no estuviera repleto. Claro. Tengo la sensación de que el fútbol es de todos y querer hacer guita con las entradas no me parece bueno. Yo sé que el fútbol es una industria, pero si no alejamos a la gente que realmente tiene una única oportunidad de ver a sus ídolos, es que llenando el estadio y que las entradas sean populares. Se charló bastante ese tema. Yo creo que pueden haber cambios, ¿no? No sé si muy sustantivo, pero se habló bastante en la previa. Tendría que haber un mecanismo de que gente, no sé, mides, no tengo idea, pero sí. Necesariamente gente... En la platea olímpica sí lo hay, ¿no? Sí, la platea. Pero de todas maneras tiene que haber más gente, tiene que la posibilidad de ver a sus ídolos. No puede ser que si todo el mundo quiere ver Uruguay, que no se llene el estadio. Es que si no, los gurises chicos terminan viendo a Darwin Núñez en el Liverpool. Y lo bueno es que lo vean con la camiseta de Uruguay, claro, ahí de cerca, que sea la experiencia de ir al estadio sea como, no sé, como la pudimos vivir nosotros de chicos, que nuestros viejos no llevaban. Nosotros íbamos al estadio y vimos campeones de América, campeones del mundo. No sé, me parece que hay que buscar una manera, cual sea, para que la gente vaya un poco más, ¿no? Sí, en este momento en donde también empiezan a cambiar un poco el tema de los ídolos, de los referentes, ¿no? Porque mismo para los gurises, como decís vos, de repente hay un Valverde, hay un Darwin, que son como los más notorios, ¿no? Porque ya no tenés un Suárez, un Cavani, que la gente iba a ver, pase lo que pase, ¿no? Exactamente. Porque le iban a ver a Luis, querían ver a Luis. Sí, y yo he escuchado, viste, con este tema de las entradas y siempre estamos como pensando, bueno, le va a venir bien que el equipo tenga la gente y el respaldo, y es todo lo contrario, hay que pensar en la gente. Hay que pensar que la gente que vaya, que pueda ir a ver a sus ídolos, que pueda ir a ver la selección, que yo creo que se logró una conexión importante con la selección y el público. Y sería, creo yo, ¿no? una mala política alejarla por el precio de la entrada. Sí, ¿cómo corre Valverde, hablando de Federico que apareció? Impresionante. Un volante ahí para tener al lado ahí de tus épocas, ahí bien, no, dale, pibe. Tomás todas tuyas y hacé todo lo que puedas. Y cambió, ¿no? Cómo cambiaron también los futbolistas. O sea, ver un 5 de Uruguay con todo lo bueno que hacía Russo Pérez, ponele, ¿no? Claro. Porque Ugarte corre, mete, roba pelota, pero tiene la capacidad después de jugar, incluso de gambetear, de jugar otra cosa. A mí me da como una alegría de ver que se mantiene la esencia y le han agregado cosas de un fútbol mucho más moderno, que se necesitan otras características. Que ha cambiado, capaz que no hay tanta necesidad de meterse atrás, decís, como antes los equipos. Capaz que empieza a pasar que sí, porque capaz te cruzas con un Brasil en un momento o Argentina, y ahí es donde también hay que ver si el equipo tiene un plan B para cambiar de juego también, ¿no? Sí, o yo creo que con Bielsa es palo por palo y que el resultado diga si pudimos estar cerca o no. Pero sobre todo creo que los futbolistas evolucionaron y permiten otras cosas, ¿no? O sea, yo no creo que antes hubiera un Bentancur y un Valverde y un Ugarte y un Torreira y un... Creo que nosotros teníamos otras cosas, crecimos con otro fútbol, con otras características, y estos pibes son bastante mejor que nosotros. ¿Qué cuestiones viste, incluso en la previa del partido, cuando viste la alineación de Uruguay, qué cuestiones viste que te permitieron decir, bueno, es de manera identificable un equipo de Bielsa, digamos, de repente la asignación de roles, los intérpretes dentro del campo, a uno le dan la pauta que puede vincular lo que uno va a ver del equipo con el modelo de juego del entrenador? ¿Qué cosas viste ahí Lo primero es la parte condicional, ¿no? Condicional desde lo físico. O sea, todos eran con pibes que podían, sobre todo, repetir esfuerzos constantemente, a gran velocidad. Y eso marca un modelo de lo que pretende el entrenador, ¿no? O sea, el equipo, si no es intenso, si vos no sos intenso, seguramente no seas partícipe de ese equipo. Entonces eso marca un montón de la condición que vaya a tener. Y por lo general son futbolistas que juegan siempre para adelante. Que si no iba a haber no iba a ralentizarse el juego, por lo general iba a ir.
porque los futbolistas lo sienten de una manera. Valverde uno no se lo imagina siempre vertical, Ugarte vertical, De la Cruz vertical. Por eso el punto 1 es la convocatoria, como decís vos, el perfil de jugador que elegís para formar ese modelo de juego, ¿no? Y todos juegan en equipos, en sus clubes, que presionan tras pérdida, por ejemplo, ¿no? Si mirás el mediocampo lo tenía Ugarte, De la Cruz, juegan en equipos que pierdan la pelota e inmediatamente están ahí para recuperarla, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que... Eso, por sobre todas las cosas, sí sentí que había como una falta de liderazgo claro. Con esto no estoy subestimando que estos chicos no puedan llegar a hacerlo. Claro, pero hasta ese momento no había años. un líder claro que vos dijera, che, y el equipo, ¿quién va a ser el sostén del equipo? Por si algo pasa mal, cómo se organizarán por fuera. Pero bueno, creo que es parte de un proceso de recambio de futbolistas que vayan... Alguno va a tener que asumir la responsabilidad, el liderazgo y bueno, y crecer. Que también con ahí eso, hay que sentirlo un poco, además de aprenderlo, ¿no? Sí. Porque ahí también hay un perfil de jugador. Vos tenés un tipo que de repente te hacen 2 goles y reacciona ante eso, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en realidad es cuando las cosas están mal, uno siempre mira al líder. Claro. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Hasta por los silencios del estadio. Nosotros nos pasó en el 2009, ¿no? Clasificando en 2010, nos empató Costa Rica. ¿Te acordás? Sí. Fue el silencio más ruidoso que yo escuché en mi vida, ¿no? Se escuchaba todo, pero el ruidito de la gente moviéndose y nosotros nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya cuando el loco hizo el gol, nosotros ya estábamos en Sudáfrica. O sea, ya no había vuelta atrás. Nuestra cabeza, nos soltábamos, Claro, 2 goles. sí. Va todo bien. Yo no sabía ni el tiempo que iba. El ruso me miró y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le digo, ¿qué es el ruso? Y está, y mirás para el capitán. O sea, Claro. organicémonos, quedémonos tranquilos. En alguien siempre tenés la necesidad, porque el entrenador está De lejos, no lo apoyarte, escuchás. O sea, ¿qué te va a decir un tipo que está a 50 metros con 70.000 personas? ¿No? Esa sí que fue brava, esa eliminatoria. Fue horrible. Pa. Horrible. Siempre Primero que- porque no jugamos bien. Creo que se pagó un costo deportivo de un cambio generacional. Mono Pereira, el Tata González, el Mota, no sé, el Diego Godín. Tenían Todos nada. gurises, sí, 2 sí. partidos en eliminatoria. Mulera en la mitad de camino debutó en Ecuador. En Ecuador, aquel partido que ganamos, qué sé yo. Nico Lodero debutó contra Costa Rica. Seba Coates citado por primera vez. Palito Pereira 2 partidos. O sea, un montón de... Y Luis y esto más chico también. También, se iban recién sumando, empezaba. recién empezaba. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Que hoy creo que nos podemos permitir ese costo deportivo, por decirlo de una manera, porque hay 7, o sea, 7, ¿no? O sea, hay 7 lugares para ir, o 6 y medio. Entonces, bueno, todo esto hace que sea un poquito Que el más proceso generosa se para dé, poder claro. probar, ¿no? Bueno, uno de los elementos en este sentido en la última eliminatoria, que fue uno de los procesos más traumáticos que siempre suelen serlo, ¿no? Clasificatorio por cómo se dio, incluso el cambio de entrenador y demás. Uno de los elementos que yo comentaba en aquel momento, que lo hemos hablado acá, es que ciertos jugadores jóvenes como Valverde, como Bentancur, ya no... Suárez y Cavani, por ejemplo, ya no eran tan autosustentables como antes. Claro. Que de repente en el 2013 o 2014, en situaciones difíciles en el partido contra Venezuela, se hacían cargo de la situación, eran autosustentables y iban debutando algunos gurises, pero no era la misma responsabilidad. Exacto. En el último proceso ya no era lo mismo y gurises que recién hacía no tanto tiempo estaban jugando en la selección debían hacerse cargo. Eso también es complejo, ¿no? Sí, y yo por eso te decía hoy la falta de que yo notaba los liderazgos, porque no es lo mismo Fede Valverde jugar contra Paraguay con Godín de zaguero, claro. Con Suárez adelante y Cavani al costado y algún otro, y el Seba Coates y Jiménez, que hoy él es el capitán del equipo. Claro, seguramente el proceso que tuvo, después de 4 años, la eliminatoria, haber jugado su primer mundial, ser figura del Real Madrid, obviamente le da una madurez, un respaldo, claro. Un respaldo. Pero justo además no está Josema, justo Araujo también no estaba. Y Coates, que creo que estuvo convocado, después no vino, porque el flaco tiene el perfil. Como lo tenía, ciertamente lo tenía Godín también. Claro. Seba Coates, un loco súper inteligente, súper centrado, muy de pensar en los demás, antes que uno siempre piensa en uno mismo, ¿no? Pero capaz de pensar en todos y posponer cosas de él para con los demás. Entonces yo lo veía con un perfil de capitán. Pero bueno, al no estar, uno, obviamente que el técnico tiene que poner de capitán quien piensa que va a jugar todos los partidos. Sí. Que Al final, ¿cómo fue? ¿Lo eligieron los compañeros? ¿Dijo en la conferencia? Eso dijo Bielsa. Que sí, lo yo lo escuché. Son maneras de Sí, la otra vez estuvo Godini con todo lo que fue el protocolo cuando le pusieron la cinta a capitán. Claro. Que le pidió al Lugano que le pusiera la cinta. Sí. Yo creo que en eso hay una parte que es nada, que nosotros lo volvimos, ¿no? Todo el fútbol uruguayo, el brazalete de la selección uruguaya, de que desde Nasasi para adelante, siempre ha sido lo hemos ubicado en un lugar de mucha importancia. Pero no solamente para los futbolistas, que realmente es lo importante, sino para el público. Para todos. Es un brazalete que es jodido de llevar, sí, claro, con una gran responsabilidad, y si uno mira la historia de Lugano, Godín, pero después Paolo Montero, anteriormente había sido Enzo Francescoli, una de nuestras mejores figuras en la época de los 90, y uno mira para atrás y hubo otros grandes capitanes. Entonces,
Ojalá que Fede lo potencie, lo haga mejor y que al final termine siendo uno de estos grandes capitanes que tuvimos en la historia, ¿no? Y más allá de lo cultural o como derivación de lo cultural, en aquel plantel de la selección tenían como eso muy instalado, ¿no? De la charla, Godín hablaba de la mesa de los capitanes, por ejemplo, de los referentes del plantel en las que se iban cubando un poquito los capitanes del futuro, la influencia de Tavares. ¿Cómo era un poquito eso que esa semilla que se iba sembrando? Eso tenía que ver un poco yo creo que era, en esto era los líderes o el líder, porque uno era notorio, obviamente, que era Tavares, que era que de alguna manera bajaba la línea, estaba la Tota, y después había uno más grande, y después estaban los chicos a aceptar el liderazgo de los demás. O sea, qué sé yo, llegó un momento que yo jugaba poco, pero sin ningún problema podía hablar y sabía que era escuchado y aceptado. Pero no, y de la misma manera sabían que los más chicos también eran escuchados. O sea, nunca hubo un lugar cerrado donde se hablaba a los grandes. No, era una cosa bastante abierta. Nosotros logramos manejarnos bien y así como en las charlas de sobremesa conversábamos de un montón de cosas que nunca llegamos a resolver porque el mundo lo arreglamos 70 millones de veces. También surgió, che, y el día que o sea, cuando vos no estés, ¿quién va a ser? Y siempre había, no es porque lo vayamos a elegir nosotros, porque lo eligió Oscar, pero sí tenía que ver el perfil y a ir acercando gente para, yo qué sé, las negociaciones que hacíamos, las charlas importantes que teníamos, en este caso a Diego y a otros más que nosotros creíamos que tenían que el día de mañana tener, bueno, estos locos ya de alguna manera participaron y son los que van a tomar la posta. Y tienen el perfil, etc. Sí. ¿Cómo es jugar en Quito? Tiene una cierta influencia a la altura. ¿Se siente un poco? Sí, es de los lugares que me sentí más cómodo. A mí La Paz me incomoda mucho más, otros partidos que jugamos en Potosí. La Paz son casi 1000 más, ¿no? Casi 1000 más y además todo el viaje, la geografía cuando vas llegando, te marea, llegas, el aeropuerto es en el Alto, que son más de 4000. En el Alto, sí, los jugadores argentinos hoy llegaron, se bajaron con oxígeno cada uno ahí en la individual tenían. Y realmente te tiene que salir el partido perfecto. Ojalá que llegues y ese día llueva para que baje, que sea la tarde. O sea, un montón de la parte climatológica que también te ayuda. Quito es un poco más benévolo con eso. Pero igual, yo pienso, esto es una sensación, que si vas palo por palo, en un momento te quemás. Porque en un momento del partido tenés que aguantarte un poco. Te quemás. Sí, si vos no llegás a cadenciar un poco el juego, a bajarle ritmo y vas palo por palo, te terminas quemando. O cometés error por llegar ahogado, o 3, 4 futbolistas en ese momento no funcionan, y es muchísimo, o sea, no funciona el cuerpo, y terminás pagando o en una pelota quieta o en un error medio grosero que puedes cometer también. Sí, sin duda que la altura el jugador la siente, ¿no? La sufre en un momento. Sí, mi hermana fue al Machu Picchu y caminó. Nada, claro. Y me dice, dice, nunca más en mi vida grito algo cuando alguien erra un pase porque ya aprendí lo que se sufre acá arriba. En Bogotá también hay altura, ¿no? Sí, en Bogotá es la misma, en Bogotá y Ecuador es lo mismo. Casi parecido. Sí, y Quito es más o menos lo mismo. Que te tocó aquel gol, ¿no? Para ganar la Colombia en aquel partido rumbo a Sudáfrica. Sí, que ahora lo veo con nostalgia a veces cuando pasan los antes de los partidos, porque ganar de visitante, como ganamos en Ecuador con aquel gol de Forlán, con la camiseta de Uruguay, o sea, es algo increíble. Porque me acuerdo siempre de los vestuarios, porque son momentos inolvidables. Ganar de visitante, Copa Libertadores también, pero cuando uno gana con la selección en el exterior es un sabor especial. Hubo toda una generación que creció pensando que cada vez que Uruguay jugaba contra Colombia, Eguren hacía un gol. Porque creo que al siguiente partido contra Colombia, acá el local también hubo gol de Eguren, ¿no? Sí, que eso fue, la verdad que hay que hablar de la suerte de ese día, nos ayudó y mucho a toda la selección. Claro. Llegábamos súper jodidos, veníamos de perder un partido increíble con Perú eliminado. Nosotros salimos, entramos al túnel en el estadio allá en Lima, y los números no nos daban, estábamos eliminados. Claro. Nos sentamos todos eliminados. Una tristeza brutal. Y entró Mario Rebollo y no me acuerdo qué resultado se nos dio y nos dice, che, si nosotros ganamos todos los partidos, nos miramos de nuevo como diciendo, no ganamos uno, no vamos a ganar 2 seguidos. Qué viene el optimismo de Mario ahí en ese momento. Pero salimos del estadio y nos juntamos, hablamos primero con Oscar, que nos juntó a todos, nos planteó qué era la situación de los números. Nosotros nos volvimos a juntar y dijimos, o sea, ir a un mundial. O sea, estamos hablando de ir a un mundial. El esfuerzo lo tenemos que hacer. Llegamos a un estadio de entrada 2x1, no había nadie. Ya me acuerdo de esa época. Llegamos toda Avenida Italia, la gente nos reputeaba. Mal. Pancartas, carteles, todo mal. Y bueno, arrancamos ganando 1-0, increíblemente. Gol de Suárez. Golazo de Suárez. Un pase de Cebolla, un gol de Suárez increíble también. Y echan a la hormiga y ya empezamos a ver todo negro. Pero negro mal. Y Andrés Scott hizo un gol con un optimismo que
porque estaba solo en el área, un centro llovido de palito. Fue un gol horrible. increíble. Salió mal el golero, Andrés cabeció, la pelota entró picando. Entró así la pelota, así Tenía que cuando entrar de cayó en alguna la manera. línea. Y mirá, yo te voy a contar, nosotros, el maestro manda el último cambio, que es el Loco Abreu, antes de ese gol, había un córner y del córner viene el gol, ¿no? Entonces se va a meter el Loco, entonces nos vamos caminando, pero con la cabeza entre las piernas, porque la verdad que estábamos muertos para el banco y hace el gol Andrés. Yo me estaba sentando y el Loco Abreu me miró así como diciendo, ahora es para vos, mijo. O sea, ahora hay que aguantar el resultado como sea. Ahora es para vos. Y cambia el maestro, el Seba se va a sentar y entro yo y bueno, el maestro me dijo, nada, hay que cerrar el partido, tenemos que estar, no queda nada. Y nada, de esas cosas que a veces, nada, presentimientos, yo me fui para arriba, di un paso atrás y 3-1 se cerró el partido. Fue de los partidos que yo más disfruté, pero desde el alivio. Ese y el de Costa Rica acá, desde el alivio. ¿Viste cuando decís, nos sacamos 1000 kilos de arriba? Y ahí viene otra historia. Empezó a construirse otra historia. Sí, otra historia. En Wander hacías goles también, ¿eh? Sí, en Wander tenía, en Wander y en Suecia hice un montón de goles también, cuando anduve por allá hice un montón de goles, pero porque eran, sobre todo mis compañeros me sufrieron por el desorden. Después ya crecí. Bien. Y ahí mejoré un poquito más. Bueno, estamos lunes, tenemos a Sebastián Eguren, estamos charlando un poco, se estiró un poco la tanda, está vendida, impresionante, ¿no? Sí, no entra un mango, pero está vendida la tanda, no sé qué se la vende la tanda, ¿Cuándo aparecerá algún alemán, alguna cosa que arriba? Nada, hay un compañero que pide pizza, ¿qué te pensás que es esto? Esto no es el programa, este es un programa distinto, es un programa con pienso distinto. Bueno, así que el partido con más alivio fue, el que habías dicho. Colombia y Costa Rica. Colombia y Costa Rica. Sí, porque Colombia si nos ganamos quedamos fuera del Mundial, Costa Rica lo mismo. Y tal, nada, era como el sabor de lo cumplido y los kilos que se te iban de arriba. Esa avenida que dijiste vos de Avenida Italia, todos la cuentan que fue bravísima con la gente. Hay una anécdota muy graciosa. Nosotros salimos del complejo y entramos a la ruta, creo que la 102, ¿no? O la 101, no me acuerdo, 101, creo que era 101. Salimos a la 101 y inmediatamente a la izquierda había un cartel de pongan huevos, toda una sarta disparate, ¿no? Ah, perfecto, nos fuimos, después pasamos, pasa el partido, qué sé yo, y al tiempo deciden Lugano y Scotti pasar por ahí, a ver qué onda. Después del Mundial, Copa América, todo, ¿no? Pasan por ahí, qué sé yo, y de quién era era una fábrica de clavos que era de la familia de Seba Fernández. Nadie creo. No. Nosotros hacíamos chilena, el Seba se lo tenía bien tragado. Sí, claro. Hacía una feria. Pero ¿quién puso el cartel? Capaz que era otra persona. Habrá dicho el Seba, yo no tengo nada que ver. No, nada que ver, pero él se la guardó, sabía de dónde venía y no dijo absolutamente nada. Y después terminaron con abrazo, la gente, claro, después que había pasado el tiempo, pidieron disculpas, se abrazaron, se tomaron unos mates cada vez que pasaba. No sé si se sacó un mangazo o algo, pero terminó todo bien. Qué lindo. Pero sí, esa ida para allá estuvo jodida. Un club que estaba en el Roosevelt también, que lo tenemos todo acá, se agarraban y decían, che, meta. Fue jodida, pero también a nosotros nos hizo crecer. O sea, nos hizo crecer de que el maestro siempre nos decía de que había que respetar siempre había que respetar al público, siempre había que respetar a la prensa, siempre había que tener un respeto con el dirigente, más allá de que las diferencias fueran enormes. Que nosotros teníamos que, ser futbolista de la selección nacional tenía que ser siempre, incluso cuando las cosas estaban adversas, incluso cuando la crítica era hasta desmesurada, cuando se iban de mambo con todas estas cosas. Y cuando nos fue bien, a nosotros nos hizo sentir muy bien que la gente disfrutara. Porque a mí me había pasado antes que a veces se generaba como un rencor, ¿viste? Ay, ahora, y nosotros, sí, ahora, y está bien. Y si antes las cosas iban mal, nadie va a disfrutar. Y es normal esa crítica. Capaz que lo que fue pasando, que nosotros después tuvimos una eliminatoria otra vez jodida para Brasil, que casi quedamos fuera. Pero había una cosa que ya no... Ya estaba lo que mi amigo el Tato López escribió, que se llama La Fiesta Inolvidable, que fue la adhesión entre el público y ustedes, ¿no? Sí. Y aquella generación, porque además fueron años en donde yo siempre me pregunto, ¿habrá más de esto? O sea, sí que se puede más, pero Uruguay siendo un país tan chico, fue del 2010 hasta el 2018, campeón de América, cuarto en un Mundial, eliminó a Italia y a Inglaterra, después elimina a Portugal de Cristiano Ronaldo, o sea... ¿Cuánto más se puede con lo que realmente somos? Que vos sabés lo que es nuestro medio local. Sí, estamos peleando para que los pibes de segunda división ganen 30.000 pesos a la mano, ¿entendés? Exacto. O sea, decís vos, ¿pero en serio pasa eso? Sí. Yo te pregunto, vos hablabas ahí de esa generación, de lo que era la comunión, ¿cómo es, y ahora en tu parte también como entrenador y eso, dirigir a las generaciones de ahora? ¿Ha cambiado? Hablábamos de que el fútbol cambió, adentro de la cancha es un fútbol distinto, moderno, y afuera, ¿cómo es el tema del Eguren docente? Sí, cambió e incluso a mí
cuando yo me empecé a trabajar con Martín Lasarte, una de las cuestiones que él quería era acercar generacionalmente al cuerpo técnico con lo que venía, ¿no? Con los futbolistas que, qué sé yo, 20 años y Martín con 60, hay una diferencia generacional importante. ¿Qué pasaba? Yo ya la estaba sintiendo como futbolista. Yo me retiré joven a los 35, podía haber seguido, yo ya sentía que no tenía más. Pero claro, empezaba a relacionarme con mis compañeros que hablaban de los likes y yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Claro. Y lo conversé 1000 veces con el Seba Fernández. O sea, yo entré a Nacional y las rondas eran de teléfono, no eran rondas de mate. Y ir en contra de eso, ir en contra de lo que ellos viven y sienten, no tiene nada que ver. Y la inmediatez, y bueno, es la inmediatez que tiene el mundo para ello. O sea, querer cambiar es ir en contra de lo que son y de la esencia que hoy se está generando en ellos. Claro. A mí me cuestan algunas cosas porque vuelvo a lo que a mí me hizo sentir bien, a lo que me hizo sentir feliz como futbolista, a cómo aprendí yo. ¿Te querés arraigar a eso? Estoy intentando soltarlo. Claro. Porque para mí sería un tremendo desacierto, me frustraría un montón, frustraría a los futbolistas si quisiera traspasar los valores que me traspasó el Vasco Tolás a mí, que yo aprendí con Carreño, que aprendí con tu viejo, que aprendí con otros, que son otros. Ellos tuvieron una vivencia, yo seguramente a los 20 años, en el 2000, era otra persona y el mundo corría de otro lado, y yo estaba hablando 23 años después, es un montón. Claro. Y ves muchos técnicos de repente de 60, de 70... Sí. Con pibes en fútbol, en básquetbol. Bueno, ahora el técnico de ¿quién fue? De Serbia, tiene 73 años, 74, de básquetbol. Es que yo creo que si las personas no nos volvemos rígidas, al fin y al cabo tenemos que ser más sabias. El tema es cuando las convicciones a veces nos vuelven como presas, ¿no? De una manera de pensar, de una manera de... El sentir, yo creo que yo siento el fútbol de una manera, siento la vida de una manera, seguramente algunas cosas van a ir mutando, pero mis ideas no pueden ser las mismas de los 20. Es que yo no soy el mismo Guren cuando tenía 20, soy otro. O sea, me han pasado un montón de cosas en el camino que me volvieron el de hoy. Y en eso tiene que estar la convivencia con los chiquilines. O sea, hoy los pibes entrenan y necesitan mostrar que están entrenando. Y necesitan mostrar que están comiendo bien. Pero, qué sé yo, Seba Fernández sigue jugando al fútbol y come mejor y entrena mejor que todo. Pero no anda mostrando en un Instagram cómo come. Ellos necesitan hacerlo. Sí, es parte de lo que viven, de cómo funciona su no puede ser. Pero lo necesitan. Entonces, si lo necesitan, ni es válido. Y si les hace sentir bien, bueno, mejor. Yo creo que acompañar eso, a nosotros que somos más jóvenes todavía nos cuesta. Imagínate a una persona de 60 y 70 años que está entrenando. Ahí hay que encontrar un camino donde vayamos todos por un mismo lugar, sobre todo de respeto, ¿no? No sentir que lo que ellos están haciendo es una boludez innecesaria, sino y que lo de antes estaba mejor. Exactamente. Si es necesario para ello, hay que encontrar el lugar y el espacio para que lo puedan vivir lo mejor posible. ¿Y cómo lo distinguís entonces al tipo de liderazgo que se requiere ahora para gestionar estos planteles? Más tranquilo, más activo, más... Yo siempre siento de que... Tienes que ser un informático y un tipo que juega el truco. Sobre todo tener paciencia. Sobre todo tener paciencia. Porque los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros. Porque seguramente yo en los 20 años no tenía ni idea de lo que pasaba en Europa. Pero ni idea. Yo soñaba con jugar en Real Madrid, imagínate mi cabeza. Pero hoy... Ellos tienen la información hasta dónde pueden llegar, qué es lo que tienen que comer, qué está haciendo en ese mismo momento Vinicius. Claro, para ver un gol tuyo tenías que conseguir un VHS, grabarlo. Entonces, esa necesidad de llegar también ya allá, a Europa o a los lugares donde, qué sé yo, y tener lo que tienen aquellos. Vos te podés imaginar que yo no sabía ni el auto, ni la ropa, ni lo que... Nada. Yo sabía la camiseta del Real Madrid que decía acá la marca, no tenía ni idea de lo que era. Esos bombardeos también generan ciertos, vamos a poner psicólogos y cosas, ciertos vacíos también emocionales, ¿no? Tanto de, como decías, acceder a, y si no se accede a, ¿qué? ¿A qué recurro? Y sobre todo que la frustración de que a veces, inclusive lo puedes conseguir antes y no te sentís satisfecho. Porque por eso sí creo que nosotros como entrenadores tenemos, creo que la obligación de llevarlos al lugar donde los motivó a jugar al fútbol, a lo intrínseco. A ellos empezaron a jugar a la pelota porque les encantaba jugar con amigos al fútbol. El espíritu amateur. Exactamente. Está bueno. Que el espíritu amateur, yo lo he dicho 1000 veces, a mí me lo hacía sentir la selección nacional.
era lo más amateur que jugué en mi vida. El fútbol de gurí. Es el imitar a Antonio Alzamendi saltando la estática en el gol en el Monumental, el gol de Fonseca, yo imitándolo. Nunca pude hacer nada igual de Fonseca y Alzamendi. Con Colombia saltaste igual el cartel, eso me acuerdo. Y lo que sí era llegar a la selección y vivirlo, el sueño, porque era constante, porque era un sueño jugar ahí. Y eso sí se renovaba con la selección, que era lo que... ¿Llegó Bielsa? ¿Algún ruido de puerta? Algún salto. ¿Llegó Bielsa? No llegó Bielsa, no era una persona acá. Pero sí lo que creo que sí tenemos esa obligación de llevarlos a ese lugar, acercarlos. Y si es en grupo, mejor. Y si pueden entender que sus compañeros van a ser parte de su proceso y que pueden llegar a tener y forjar amistades de ahí, eso está buenísimo. Lo otro no lo vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar que ellos estén queriendo otras cosas y que sea todo rápido. Están viviendo su mundo y su núcleo. Si tuvieras que escribir, ¿escribiste algo, algún libro? ¿Estuviste participando en alguno? No. Sí, intento escribir mucho. ¿Sí? Para tener, o sea, cuando bajo alguna idea que, yo qué sé, yo siento que no tengo trabajo, en realidad tengo mi trabajo, no me pagan, yo sigo siendo entrenador, sigo generando mis cosas, intento escribir y a veces robo muchas cosas que leo y las intento transcribir. Sí. Si tuvieras que escribir un libro, ¿de qué sería? ¿De tu carrera, de lo que se viene, del pasado, de algún momento, de ese gol que dice Santiago? Realmente soy un loco que, si bien tengo mi ego, nunca me llamó mucho tener que hablar de mí o contar mis cosas. Si me dejás soñar, me encantaría escribir una novela. Eso me alucinaría. Me alucinaría. ¿Ficción, decís? ¿Una ficción? Sí, algo así me alucinaría. Pero una novela colombiana, una novela colombiana. No me dan los números. Pero sí me gusta, por ejemplo, conversar con los futbolistas, que cuando estuve en Torque muchos gurises que tenían 20, 22 años, hablar de cosas que no tenían nada que ver con la pelota, que me pasaron a mí cuando fui a Noruega, cosas que pensé que yo llegué y era un crack, y me di cuenta que era un tremendo nabo y que tenía que aprender. Una de Noruega. Yo qué sé, yo llegué... O de Suecia, que tuviste ahí, ¿no? Sí, yo llegué y de las cosas que pensé era que ellos no jugaban bien al fútbol, noruegos, estos locos. Llegamos acá y la hacemos chiquita y después me iba a jugar a España. Era como que yo llegaba ahí de paso. Trampolín. Claro. Y tuve que aprender un montón de cosas que tenían que ver con jugar al fútbol, que me las tuve que aprender, si no me quedaba fuera. Y después de cosas que tenían que ver con la vida, con aprender Yo pensé que tener plata era tener plata, después había que administrarla, después había que tomar decisiones. Todo el mundo me había dicho que la tenía que cuidar para toda mi vida. Y que ¿Te fuiste solo cuando fuiste para allá? Yo me fui solo con el Ale Lago y su familia, o sea, ellos me adoptaron a mí, fuimos compañeros, pero y él, yo lo adopté también. Y después, qué sé yo llegué el primer día y me preguntó si hablaba inglés, le dije que sí. Al segundo día le tuve que decir que no, porque no hablaba nada, absolutamente nada. Yo había estudiado 6 años de francés en el liceo y tampoco hablaba francés, o sea que dije que hablaba inglés y francés. Y al tercer día le dije, yo no hablo nada, empecemos ¿Ya está el contrato firmado? Y me negué, que era un poco lo que le decía, me negué en un inicio a adaptarme a ellos, a aprender el idioma, a saber cómo se movían, a comer en los mismos horarios, a participar de cosas que tenían que ver con el grupo. Y yo le dije, si yo jugué 6 meses bien y 9 meses fue un espanto, me arrastré, fue porque no me adapté, porque no quise ser parte de la cultura del país. Yo tenía mis ideas, nada, se come a las 9 de la noche porque yo aprendí, se come tal comida y qué sé yo, y ellos comían a las 6 de la tarde y yo iba en contra de todo lo que se vivía. Imposible. Sí, en vez de ir a apertura fuiste cerrado. Y bueno, otra cosa fue cuando fue a Estocolmo, me abrí mucho más, empecé a comer al mismo horario que comían todos los demás, a compartir espacios, qué sé yo, a hacer otras cosas que no tenían que ver con el fútbol. El fútbol terminaba a las 2 de la tarde cuando salía del club, pero después tenía un montón de horas que tenía que participar de lo que era la vida. ¿Vos tenés la nacionalidad sueca, que tenés? No, yo estuve allá cuando yo me casé allá, entonces, claro, allá sí, no tenía nacionalidad sueca porque yo ni la española me quise sacar por un tema de no sé si de principio, no sé qué carajo, siempre estuve con el pasaporte uruguayo ocupando el lugar de extranjero hasta un momento y ahí fue cuando sí jugué con la nacionalidad sueca en España. Bueno, algunas últimas para Seba, si lo liberamos, porque además nosotros tenemos que dejar espacio por si viene Bielsa. Por si viene Bielsa. Siempre. Eso siempre queda Tenemos abierto. que dejar 10 minutos siempre al final que nos quedamos sentados esperando si viene. ¿Alguna más para Seba? ¿Qué son las cosas que anotás más o menos cuando mirás fútbol? ¿Tienen que ver con jugadores? Sí, a veces tiene que ver con, por ejemplo, no sé, yo el otro día vi cosas de la presión de Chile que me sorprendieron porque no las esperaba y saqué apuntes, incluso de Uruguay. Yo lo esperaba Uruguay mucho más arriba y saqué algunas cosas de cómo
algunos futbolistas se movían en la cancha, pero a veces escribo cosas que escucho de un entrenador de básquetbol. Y que me encantan y que a veces uno piensa que se las va a recordar, claro, y tenerlas escritas y volver, ¿no? Decir, ¿qué escribí yo no sé, el 20 de mayo del 2021? ¿En qué andaba mi vida? Uy, qué disparate que escribí esto. Pero de repente me voy a algo que dijo, qué sé yo, no sé, Nadal saliendo de una lesión y qué sé yo, y que me pareció súper interesante, lo dejo guardado y lo dejo ahí. Me guardé muchas cosas de las artes también. ¿Lo ves muy desarmado a Chile o en este momento sí? Complicado. Sí, ¿sabés lo que el gran valor que nosotros tenemos con Tavares? Que el legado es el proceso de selecciones. Todo el mundo después se cansó de escuchar la palabra proceso, pero que haya un proceso de selecciones, de selecciones juveniles, y que ese proceso se respete, hace que hoy haya un recambio. Hoy la convocatoria de Bielsa tiene 8 jugadores que fueron campeones, o 7 u 8, capaz que me equivoco, ¿no? Que fueron campeones sub-20 en 2017 con Uruguay, en Ecuador. Y tiene 7 u 8 que fueron sub-20 en Chile en 2019 y en Polonia. O sea que tiene una base también de 15 y 16 jugadores. Hoy la selección nacional es como si fuera una institución dentro de la asociación. Eso es súper importante. De hecho, el proyecto era proceso de institucionalización de las selecciones nacionales. Exactamente. Y hoy Chile no tiene, vos te fijás y sub-17 y sub-20 no clasifican a los mundiales, no pasan la serie. Con nosotros, una de las grandes tareas que teníamos era encontrar futbolistas que pudieran suplir a la generación dorada de ellos. Claro, los que se venían. Con el peso histórico que tiene. Porque nosotros, está todo bien, nosotros fuimos bien, Sudáfrica, no, nosotros tenemos a Nasasi, a Audulio Varela, campeones del mundo, después vino Francescoli, Pedro Vigilio Rocha. La historia del fútbol uruguayo es enorme. Claro. Entonces nosotros eso sabemos que para llegar a ser un futbolista de selección nacional te tenés que romper el alma. Y eso está instalado. Lo que le dio el proceso de Oscar fue, está institucionalizado, esto es así, estos son los valores, esto es la selección nacional, en el complejo, en todas las cosas que tienen que hacer, que nos permiten que haya más jugadores de selección nacional. Si no, seguramente Luis se iría, después para andar a encontrar a otro. Y debería haber una liga nacional, debería haber una liga de desarrollo, una liga amateur, un crecimiento y un montón. Además. O sea, inclusive con todas las carencias que hubo, este hombre fue capaz de liderar algo que nos dejó a todos nosotros, porque yo soy entrenador de fútbol uruguayo, a todos nosotros una cantidad de cosas que se puedan replicar. Ojalá que se mejore, ojalá que se siga potenciando, pero creo que respetar eso y tenerlo muy en la cabeza de que es el presente nuestro y el futuro nuestro va a venir de ese lugar. Gracias, Eva, gracias por estar. Dijimos que en una nota de 20 minutos, hace 14 horas que están en el canal, llegó a las 2 de la tarde, ni un café le dieron, es horrible cómo te tratan acá. Gracias, Eva, gracias por estar. Muchísimas gracias. Y gracias. bueno, vamos arriba de la compañía también bancando todo allá atrás de cámara, por favor, denle algo. No tenemos corbatas. Tampoco hay yerba, no hay nada, no hay canje absolutamente con nada. Pero bueno, mañana 6 de la tarde partido, Uruguay. Todos los partidos son mañana. Argentina arranca a las 5 de la tarde. Algunos se pisan de horario, ¿viste? Está. A mí yo estoy esperando el partido de Uruguay. El partido de Uruguay a full. Los otros los veo después. No quiero ir a la productora.